Y algo bueno, pues ahora vamos a ver, eso me encanta además, esas dos pláticas ahorita me gustaron muchísimo, porque además es la primera vez que las voy a presentar en conjunto. La insuficiencia respiratoria es un proceso de dos caras, si lo queremos ver así. La alveolar, que ya vimos cómo se trata, y la vascular, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, pero esas siempre están en continua combinación. Esto que ustedes ven, que ya hemos visto siempre, y eso no lo digo yo, siempre lo ha dicho, lo hemos puesto porque lo dice Ashbaut en su distribución clásica. Este infiltrado que vemos, en ocasiones se pensaba que eran infiltrados, son infiltrados heterogéneos, pero de alguna manera están consolidados en la base de los pulmones. Y esto condiciona, al estar en la base de los pulmones, va a condicionar cortocircuitos en mayor proporción, dado que biológicamente nosotros como seres humanos tenemos mayor distribución de capilares en las bases o en las partes posteriores que en las anteriores. Así que por eso se acentúa más la hipoxemia cuando tenemos este tipo de colapso, se incrementan los shunts. Esto, miren, es un artículo en 1979 en la que trata de describir estos cambios en el pulmón húmedo. Vean ustedes cómo el pulmón, lo describían el pulmón húmedo, el pulmón de choque, en donde Petty, el mismo autor prácticamente que colaboró en el artículo de Ashbaut, mide el peso pulmonar de los pacientes que murieron con insuficiencia respiratoria y que tenían membranas hialinas, y comparado con grupos que murieron sin insuficiencia respiratoria, sin membranas hialinas, y era evidente que el peso del pulmón por líquido era mayor. ¿Por qué se da esto? Bien, ¿o de dónde aparece este líquido? Acuérdense que una de las definiciones o una condición para que sea insuficiencia respiratoria, es que debe de tener presiones del ventrículo izquierdo bajas, o sea, menores de 18 milímetros de mercurio, y que tenía que tener como condición que no hubiera insuficiencia cardíaca o daño de disfunción miocárdica. Entonces, ¿de dónde aparece este líquido? No era por un incremento en la presión hidrostática. En esta figura nosotros vemos, este es el espacio alveolar, el surfactante, que además tiene una fuerza impresionante para contener la presión intersticial que se genera durante la expiración y además contener la presión hidrostática de los capilares, y que además debe de mantener seco todo el intersticio, y este intersticio, el líquido que aquí se va a los linfáticos y sale. Así que todo el pulmón expandido es un excelente distribuidor de líquido. Por eso nosotros, después de que hacemos maniobra de reclutamiento, a la mañana siguiente vemos de un pulmón blanco a uno ya reaireado y que casi mágicamente se ha compuesto. No es otra cosa que hemos llegado a ese balance, a ese equilibrio de estas fuerzas de alveolo con las fuerzas del intersticio que están conteniendo a la presión capilar. Vean ustedes en esta fotografía, este es el alveolo, estos son los capilares pulmonares y la delgadísima membrana alveolo capilar. ¿Qué sucede entonces durante el fenómeno de la insuficiencia respiratoria? Aquí está el pulmón, el área sana y enferma. Al haber ruptura o disrupción del proceso inflamatorio epitelial y endotelial, hay fuga de líquido. Esta fuga de líquido se mete al intersticio, pero cómo llega dentro de los alvéolos es algo muy interesante. Al momento de que este alvéolo empieza la fase deflatoria, la expiración genera tal fuerza que al llegar al punto de inestabilidad se cierra, se colapsa, pero ese cierre abrupto va a hacer que traccione el intersticio, que genere una fuerza negativa que va a sacar el líquido del intersticio y del capilar hacia el espacio intraalveolar. De esa manera es como llega el líquido a los alvéolos. Una manera muy esquemática, me comentaba un amigo, es como si nosotros agarramos la bomba para destapar el lavabo, lo que quieran, hacemos la presión negativa y al succionar hacia arriba, jalamos todo, con esa presión negativa hacemos jalar todo ese líquido y lo jalamos al espacio que se encuentra dentro de la bomba. Prácticamente es un concepto tridimensional muy simple, pero que es muy útil en cómo explicar este edema. Entonces, el edema, el líquido, al haber inflamación endotelial y daño epitelial,
entonces va a haber una gran cantidad de líquido porque está disfuncional. Bien, ¿cómo va a afectar esto en el paciente grave? Entonces, si nosotros vemos la hipoalbuminemia o el incremento en la hipoalbuminemia, se asocia mucho al balance positivo, al balance global positivo. Cada vez que pasamos visita en nuestra terapia, no sé en la de ustedes, pero en la mía hacemos la visita con los residentes, siempre pregunto por el balance del paciente del día y me lo dicen muy bien. ¿Y el global? Entonces me lo dicen muy mal, porque no llevan la secuencia del balance global del paciente, que es la importante. No es la de las últimas 24 horas, es el balance global el que tenemos que tomar en cuenta. El paciente aumenta de peso por este líquido. Sí, efectivamente hay empeoramiento de la función pulmonar y hace esto que se prolongue la ventilación mecánica y obviamente hay asociación con la muerte, como lo vamos a ver más adelante. Este es un paciente que en una terapia intensiva en Toronto. Vean ustedes todo lo que tiene 10 o 12 bombas de infusión, es un paciente con sepsis grave, el paciente ni se ve, tiene ventilador de alta frecuencia oscilatoria, tiene el prisma para el manejo de líquidos, atrás ya no se ve, quizá aquí se ve el tanque de óxido nítrico, tenía todas las medidas que Asisclo mencionó hace un rato, ¿sí? Y el chiste es que estos pacientes ganan gran cantidad de líquidos. Y efectivamente, tratar de compensar o mantener seco a ese paciente es todo un reto del día a día. ¿Qué ha sucedido con esto de los coloides y cristaloides? Ya ven que nosotros tenemos la costumbre de que si le metemos coloides, pues vamos a redistribuir mejor y que no vamos a meter al espacio alveolar. Entonces, bueno, en la clínica, la verdad es que a mí me encanta eso fisiopatológicamente o como medida terapéutica, pero a la clínica no ha resultado así. Vean ustedes estudios multicéntricos en donde no se ha determinado prácticamente ningún beneficio, salvo aquí en cristaloides, con un grupo de 50 pacientes, pero de ahí en fuera es una perfecta S que nos va diciendo que no hay ninguna diferencia entre usar unos y otros. Este es en el estudio SAFE, que salió publicado en el 2004, en donde nosotros vemos que los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda prácticamente no tienen ninguna diferencia en el riesgo de muerte utilizar coloides o cristaloides. Bien, la relación de la presión coloidosmótica PVC sobre el edema pulmonar con y sin incremento de la permeabilidad capilar, vemos que los cristaloides incrementan el edema agudo pulmonar y la diferencia entre la calidad de líquidos disminuye la permeabilidad capilar. Y bueno, pues esos son algunos estudios en los que se ha tratado de responder esta pregunta y prácticamente no hay ninguna diferencia. Las presiones de llenado, las presiones las presiones hidrostáticas, las presiones de llenado cardiovascular son prácticamente las mismas, no hay ninguna diferencia. Y el agua extrapulmonar, vean ustedes, el agua extrapulmonar en ambos con coloides y cristaloides prácticamente es la misma y en ocasiones pudiera haber un poquito menos con el manejo de cristaloides. Bien, el agua extrapulmonar con esta relación o este gradiente, vean ustedes que es una relación negativa, vamos a ir que a mayor gradiente, menor agua extrapulmonar. El edema pulmonar y el grado de lesión pulmonar no son afectados por el tipo de líquido infundido en pacientes con y sin incremento en la permeabilidad capilar. Esto es muy interesante, la verdad, porque nosotros pensábamos que por tener esta permeabilidad capilar íbamos a meter cristaloides e íbamos a inundar a nuestro paciente. O si metíamos coloides, se iba a ir al espacio alveolar, iba a empeorar la función pulmonar, cosa que no es cierto. La permeabilidad capilar puede ser un determinante menor del edema pulmonar. Fíjense qué interesante, la permeabilidad capilar, ¿qué es entonces lo que va a producir mayor ingreso de líquido al alveolo? Pues el espacio alveolar que no estamos protegiendo, el pulmón que está con reapertura y colapso, porque es el que está generando presión negativa y que está introduciendo ese líquido, esa presión que está generando ese edema dentro de los pulmones. Por eso cuando reclutamos a la mañana siguiente tenemos un pulmón estable con aireación y no con líquido. Bien, ahora este estudio de Martin y colaboradores en donde dicen, bueno, que ya también Asisclo habló de ello, si usamos la combinación de albúmina y furosemide va a mejorar la función pulmonar y en pacientes hipoalbuminémicos con lesión pulmonar aguda, y lo que ellos encontraron en relación a la PAFI es que los pacientes tratados tenían mayor oxigenación, mayor contenido de proteínas totales y tenían una pérdida o un balance neto negativo. Por eso les digo que nosotros tenemos que estar buscando a la hora de la visita
el balance global de nuestro paciente. O sea, de esa manera nosotros vamos a poder garantizar que el balance negativo siempre nos va a estar manteniendo al paciente con mejor función pulmonar. La albúmina, la combinación de albúmina y furosemide en estos pacientes mejora significativamente la oxigenación gracias a un balance hídrico menor y mayor estabilidad hemodinámica. Asisclo ya también les habló del estudio de los grupos de colaboración para enfermedades de insuficiencia respiratoria del ARDS Network, en donde ellos compararon la PVC con el catéter de pulmonar y dos estrategias diferentes en relación a si tenía un buen llenado de circulación, o sea, tenía una buena función cardiovascular o si era inefectiva en ambos parámetros. El objetivo era mantener en lo posible presiones negativas. Vean ustedes que si se usa una estrategia liberal, por ejemplo, usamos furosemide contra la conservadora, los balances o el líquido va a tener mayor cantidad de líquido que va a egresar, o sea, mayor diuresis. También vamos a tener menos líquido que vamos a infundir en el conservador y vamos a tener un balance, un egreso mayor en los pacientes conservadores y el balance de líquido más negativo. Este balance de líquido va a ser más acentuado en los días subsecuentes. Con esto, la terapia conservadora, o sea, promover el balance negativo, es más favorable para los pacientes en relación a la sobrevida. Vean ustedes, de alguna manera, cómo el balance, la estrategia conservadora los mantiene menos días de ventilación mecánica. Y es otra vez, desde el punto de vista bajo estos conceptos, es completamente obvio, porque va a haber menos líquido que va a fugar o que va a promoverse la fuga hacia todo el área del pulmón. Recuerden que la área de superficie del pulmón es de las más amplias en el organismo, entonces la capacidad o la cantidad que podemos nosotros meter de líquido en el pulmón es importante y por eso debemos de promover el balance negativo. También vimos que los pacientes tienen menos días en terapia intensiva cuando se genera un balance negativo o una terapia conservadora, menos días de disfunción cardiovascular, cosa que nosotros pensaríamos lo contrario, porque si le estamos metiendo líquido es para mantener PVC, para mantener supuestamente diuresis, gasto cardíaco, y no, quizá lo que estamos haciendo es empeorando la función cardiovascular. Menos disfunción del sistema nervioso, no hubo cambios en la disfunción renal ni en la hepática. Bien. Menos días tenemos a los pacientes, aunque las estrategias fueron igual en mortalidad, pues tenemos menos días en ventilación mecánica. Bueno, es un poquito más de lo siguiente. Aquí está una combinación. ¿Cómo podemos lograr esa combinación para mantener balances negativos en estos pacientes? La terapia lenta continua es una muy buena opción como estrategia, combinar por un lado estrategias de protección pulmonar para mantener el pulmón abierto, reclutamiento pulmonar, y por otro lado estar manteniendo un adecuado balance de líquidos sin sacrificar en un momento dado la volemia y favoreciendo al riñón a través del prisma. A veces nosotros con que orine 0.5 mililitros por kilo por hora es suficiente para nosotros, pero ya le metimos 7 litros y orinó 600 mililitros en 24 horas y bueno, está en borderline de oliguria, pero eso no nos sirve. El paciente tiene un gran balance positivo. Cuando nosotros veamos esa circunstancia, lo mejor es hacer la combinación albúmina-furosemide, promover el gasto o definitivamente meterlo a prisma. Este es un estudio del doctor Payán, en donde ellos ven que el balance de líquidos tiene una relación o está asociado a peor pronóstico en pacientes con falla renal aguda. Y obviamente aquí volvemos a hablar del balance de líquidos. Vean ustedes, o sea, los pacientes que no están oligúricos, ¿sí?, la mortalidad en la terapia es la más baja comparado con pacientes oligúricos, y aquellos que no requirieron de terapia lenta también tuvieron menor mortalidad. La estancia en la UCI es menor en los pacientes, en los no oligúricos se lleva un poco más que los oligúricos, pero la mortalidad es lo más importante aquí. Vean ustedes cómo el balance de líquidos, la relación entre balance de líquidos y mortalidad de un paciente que no tiene falla renal aguda, comparado con el balance de líquidos de un paciente que lo desarrolla
tempranamente o un paciente que lo desarrolla de forma tardía, cómo acumula más líquido. Y vean la mortalidad en el que lo desarrolla temprano y tardío es mucho mayor que el paciente que no desarrolla falla renal. Con esto entonces tenemos que encaminar a nuestra terapia de mantener el pulmón lo más seco posible, ser promotores del balance neutro o negativo en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Mejora la función pulmonar, acorta la duración de la ventilación mecánica y la terapia intensiva sin incrementar el número de órganos en disfunción, pero aunque hasta ahorita no vemos que haya mejorado la sobrevida. ¿Cuál es el futuro de esto? Pues bueno, gracias ahora a las técnicas de soporte extracorpóreo, vamos a poder mantener, por un lado, el pulmón expandido con bajos volúmenes pulmonares, remoción de CO2 a través de este filtro, que además con esta bomba extracorpórea vamos a poder estar alimentando o manteniendo estabilidad hemodinámica, y por otro lado vamos a poder mantener el prisma con, de alguna manera, estar contrarrestando, manteniendo el pulmón seco. Ojalá que cada vez veamos más estas imágenes en nuestras terapias intensivas. Con esto es todo y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gilberto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Pues sabemos que la medicina es como la moda, ¿no? Que va y vienen los conceptos, ¿no? Entonces, cuando hace algunos años estaban proscritos los sándwiches de albúmina, pues ahorita otra vez parece que se está retomando, ¿no? Pero entonces parece que el punto crucial que llegaremos entonces sería ¿qué PBCs maneja en sus pacientes como para saber qué parámetros tomar para no pasarnos o no quedarnos cortos? Bueno, esto sí, tú puedes seguir el protocolo del grupo de la RCD Network como terapia conservadora, o sea, entre 8, 10 de PVC, 12 de PVC. También son situaciones ya combinadas, también puedes estar monitoreando la saturación venosa para ver cómo estás en un momento dado, cómo está tu paciente, qué tan compensado o qué tan deficiente de volumen. El problema a veces es que nuestro paciente, o sea, estamos temerosos y deja de orinar tantito, le soltamos la carga o sea, sin antes investigar cómo está funcionando el riñón o qué tan funcional este riñón, sino que deja de orinar, le metemos carga, se pone un poquito hipotenso, baja un poquito la media, le ponemos carga y así con el transcurso del día vamos generando una cantidad de volumen que el paciente va a ir acumulando. El problema no es las cargas que metemos, el problema es cuánto va a sacar el paciente y cuánto lo vamos a mantener con volumen acumulado. Lo podemos tener seco, intravascular y edematizado, es la característica de nuestros pacientes, pero, o sea, ¿cómo vamos a mantener ese balance? O sea, la fuga está en todos lados y sí tenemos que mantenerlo bien hidratado, pero por eso necesitamos estar pegados a ellos. Por eso hablaba yo desde alguna manera, la PVC de hasta 12 centímetros lo podemos tener y de acuerdo a la saturación venosa, si la saturación venosa está baja con esos 12 le seguimos metiendo para tratar de elevar la saturación venosa, no elevar la PVC. Acuérdense que es nada más un instrumento el que estamos teniendo, ¿sí? Porque acuérdense que la PVC realmente no tiene grandes relaciones con nada, ¿no? O sea, lo que realmente metemos y cambiamos es con el volumen que le metemos, sí estamos mejorando el volumen intravascular, definitivamente. Pero ahora, con respecto al furosemida y la albúmina, eso si tu paciente tiene algo de función, o sea, si está todavía funcionando el riñón y ahí no alcanzas los balances, bueno, lo puedes usar. Pero si ya tienes una falla renal agregada, entonces mejor utiliza una medida externa como sería la terapia lenta continua, ¿no? O sea, es una combinación. Yo creo que esa es la manera como en un futuro tenemos que estar manejando esta terapia. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Creo que lo que dice el doctor Vázquez de antes es totalmente cierto. Ese es verdaderamente un arte poder manejar este tipo de cosas. No hay ningún parámetro. Para mí siempre son muy importantes los balances de líquidos en los pacientes críticos, en todos, pero particularmente el paciente que tiene un problema pulmonar severo. Yo creo que no le damos la importancia debida porque nos hemos dado cuenta a veces que llevamos balances de líquidos acumulativos de 3, 4, 5, 6 litros y nos damos cuenta cuando el paciente está el pulmón blanco. Yo creo que si hacemos una revisión muy minuciosa
de estos balances de líquidos que van haciéndose como pasan los días, y aparte recalcamos mucho en enfermería que es sumamente importante tener esta información. Vamos a evitar que muchos pacientes se nos compliquen y que los sobrecarguemos de líquidos. La verdad es que no es fácil, pero lo que dice el doctor Vázquez Hernández es estar pegado precisamente en los pacientes y viendo que es un parámetro clínico a lo mejor muy simple, pero muy útil para poder determinar los balances de líquidos de los pacientes. Gilberto, te agradezco mucho. Un aplauso para el doctor Gilberto. Muchas gracias. Vamos a continuar con el próximo simposio.